la palabra. Como lo decía claramente el pastor, no es un domingo más, un día más, sino es para poder exaltar el nombre de Cristo y poder disfrutar de sus bendiciones a nuestra vida. Y así podernos ir este domingo con la fuerza espiritual para poder tener victoria ante los ataques de Satanás en la semana. Vemos que si no tomamos la palabra, pues Satanás toma nuestra vida y nos desenfoca bien rápido. Entonces para eso estamos aquí. Vamos a orar para tomar la palabra. Padre del cielo, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor. Gracias por predestinar nuestra vida, Señor, y sacarnos de lo más vil y menospreciado, Señor, para poder exaltar tu nombre. En esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, y que abras nuestros ojos espirituales para poder entender la palabra que hoy tienes para nosotros, Señor. Que quites todo pensamiento humano, Señor, que derribes toda obra de Satanás, Señor, que quiera estorbar a tu evangelio, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos hacer tu deseo, Señor, juntos, unánimes, como nosotros sentirse. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo. Amén. Bueno, el tema de hoy es aquel que invocar el nombre del Señor. Eso lo encontramos en Romanos 10, versículo 8 al 15. Para comenzar, nuevamente vamos a ver el diseño original. Recordemos que es muy importante. Es muy importante recordar esto porque de esto depende nuestra vida. De esto depende de que estemos firmes en la palabra, que no seamos engañados. Entonces vamos a Génesis, conforme a su imagen y su semejanza. Que nosotros ahora en la tierra somos los embajadores de Cristo. Hizo Dios los cielos, la tierra, los seres del mar, hizo todo, pero a nosotros nos dotó de algo que era de su espíritu, para poder tener esa conexión con Él y marcar esa diferencia. Eso lo vemos en Génesis 2:7, que habla que dice que nos dio aliento de vida. Ahí vemos que ya desde ese momento la palabra de Dios que se está cumpliendo. Muchos dicen, ¿no?, que la teoría del Big Bang y de todo eso, ¿no? Pero si lo vemos de una forma con la palabra de Dios, vemos que la palabra se está cumpliendo. Y hasta hoy en día se sigue cumpliendo. Algo que me ha quedado muy claro, que siempre la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Si atesoramos nosotros la palabra en lo más profundo de nuestro corazón, como lo dicen Proverbios, que dice que si atáramos la palabra a nosotros y la recordáramos, que dice que seremos considerados que unos hombres prudentes, sabios. Pero si la menospreciamos, así vendrá nuestra destrucción. Entonces tenemos que entender muy bien esto. No solo decir, ya me lo sé, Génesis 1:26, sí, hermano. No. Tenemos que disfrutarlo también. Tenemos que ver que desde ese momento Dios nos está dando esa gran bendición en nuestras vidas. Después en el Génesis 1:28, aquí lo recalca, que nos da de sus bendiciones. Puede disfrutar de todo, de toda la hermosa creación, del viento, de los frutos de los árboles, de los peces. No careces de nada. No carecíamos de nada en ese entonces. Sabía Dios que iba a acontecer algo, que alguien estaba escuchando eso también, y que quería destruir a la creación de Dios. Por eso le da un pacto. En Génesis 2:16, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amén. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17 también, por favor. Mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás,
porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Entonces vemos ahí que la orden es clara, la orden de Dios al ser humano es clara. No comas. El día que de él comieras, ¿qué? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Pero el hombre toma un poco esa palabra. Toma un poco que su vida depende de obedecer a Dios en ese momento. Por eso fue fácil, en el capítulo 3 lo vemos, cuando entra la serpiente y le dice que Dios os ha dicho que no comieras de todo árbol. Y hace dudar. Quizá Adán no transmitió bien el mensaje a Eva y por eso ella dudó. Pero Adán también, ¿qué estaba haciendo en esos momentos? Tenía que estar recordando a cada momento que su vida dependía de obedecer, que su vida dependía de estar con Dios. Ahorita lo vemos, más adelante también lo vamos a ver, que aún pudiendo tener todo, el hombre no se sació. El hombre quiso buscar más allá. ¿Qué habrá más allá? Porque dice, y serán abiertos vuestros ojos. Entró la duda en ellos. Dijo, ¿y qué pasará si se abren mis ojos? Entró la duda por parte de Satanás. Lo vemos en Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 6. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Vamos a hacer lectura. Amén. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ahí vemos que Satanás pone en duda la palabra. Pone en duda y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Cuando vemos que la palabra no fue así, ¿qué dice? De todo árbol puedes comer, menos del árbol que yo te he mandado. Entonces Eva, que dice, se le hace fácil, menosprecia la palabra y dice, pues, es tantito, ¿no? Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Tenía un amigo que me decía, vente, al rato nos arrepentimos. Dios perdona. Y dices, oye, a este grado, bueno, a estas alturas, digo yo, pues, ¿qué tanto era nuestra rebelión contra Dios? Imagínense al grado de decir eso. Oye, entonces estás tomando un poco la salvación de Dios. Así le pasó al hombre. ¿Y qué tuvo? Tuvo consecuencias. Quedó separado de Dios. Aquí está. La separación. Recordemos que el hombre fue creado ¿para qué? Para estar con Dios. Ese ha sido el plan absoluto de Dios para nuestras vidas. Aquí queda separado, sus ojos son abiertos. Y en vez de él buscar, ¿qué dice? Se esconde. En el versículo 7 dice que escucharon la voz de Dios, de Jehová, y se escondieron. E hicieron, se cosieron delantares con hojas de higuera. Tuvieron miedo. Imagínate hasta qué grado fue el pecado, o de qué magnitud es esto, al grado de tener miedo, cuando aquí se le está dando bendiciones. Se le está diciendo, Adán, puedes disfrutar de todo. Ahora tiene miedo de eso. Ahora tiene miedo de ver a Dios, de escuchar a Dios. Vemos que la palabra se ha cumplido, que quedan separados. Fueron abiertos sus ojos, ¿qué? Carnales. Los ojos espirituales fueron cerrados. Por eso tuvieron miedo.
tuvieron miedo y se escondieron. Y ahora su vida es gobernada. Su vida tiene pecado y es gobernada por Satanás. Y Juan 8:44. Aquí vemos que se cumple la palabra que dice que hay dos caminos, el bien y el mal. Nosotros anteriormente, antes de conocer este glorioso evangelio, estábamos en este estado. Nuestra vida era gobernada por Satanás y aunque quisiéramos hacer lo bueno, no podíamos. Eran hojas de higuera solamente, queriendo tapar nuestro pecado con buenas obras, ayudando a los demás. ¿Es malo eso? No es malo, pero eso no nos salva. ¿Cuántos vivimos en un religiosismo engañado, frustrado? Es que a mí me enseñaron así y así, pues sí, pero estás mal. A mí me dolió bastante cuando la palabra de Dios me lo hizo ver. Es que a mí me enseñaron que debo de ayudar para ser salvo. Y cuando me lo dicen, no, eso no te va a salvar. Fui vilmente engañado. Así es, ¿por qué? Porque Satanás gobierna nuestra vida. Para eso vemos en el Génesis 3:15 que Dios, en su infinito amor y misericordia, dio la promesa de la simiente de la mujer. Vemos en Génesis 3:15 que dice: la simiente de mujer, quien aplastaría la cabeza a Satanás, quien derrotaría a Satanás. Podamos ver igual de qué magnitud es el amor de Dios hacia nosotros, que pudiéndonos deshacer de una vez, fulminar, tuvo misericordia. ¿Y qué dijo? Voy a dar a mi hijo por ustedes. Ustedes no se pueden salvar. Todo lo que tú hagas, te dicen, son como todas nuestras obras que son como trapos de inmundicia hacia Dios. Imagínate, Dios está irado. Lo único que tenías que hacer bien y lo haces mal. ¿Cuántas veces no nos pasó eso? Muchas veces me ha pasado. Híjoles, ¿cómo se siente uno? Mal, cabizbajo, nada te llena. ¿Por qué? Porque estás separado de Dios. Entonces desde ahí dice Dios: les voy a dar a mi hijo. Es lo que más amo, pero se los voy a dar para que ustedes vivan. Éxodo 3:18 habla que dice: y el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto iremos camino de 3 días para hacer sacrificio. Vemos que el evangelio, la corriente del evangelio seguía y seguía. Vemos en los siguientes capítulos, en el capítulo 4, ¿no? Como Caín y Abel, que a ellos fue transmitido el evangelio también, de que su vida dependía del pacto, de hacer sacrificio. No había otra. ¿Quería ser salvo? Haz sacrificio. Pero también vemos que ahí hubo una corriente, la corriente de Satanás, que quiso detener eso en Caín. Y dice que él quiso hacer lo mismo que sus padres, solucionar su problema. Yo lo hago como yo quiero, desafiante todavía. Yo doy lo que a mí me parece que es, no lo que tú has ordenado, no. Pero Abel tomó lo más precioso, que fue el pacto, y ofreció lo que era conforme dicho a la palabra. Ofreció un buen sacrificio y Dios se agradó de él. Y todavía le da una oportunidad Dios a Caín y le dice: si bien hicieres, el pecado está a la puerta, pero si bien hicieres, haz lo correcto. Pero Caín no lo hizo. Nuevamente menospreció la palabra, y ¿qué hace? Mata a su hermano. Vemos esa corriente nuevamente, la corriente del evangelio y la corriente de ¿quién? De Satanás, que quiere detener el pacto. Y no conforme con eso, en Isaías 7:14, pues si aún con eso se nos hace poco, vemos que dice:
anda Emmanuel, Dios con nosotros. Que a pesar de nuestros problemas, de que soy desafiante, de que no quiero el Evangelio. ¿Cuántos queríamos el Evangelio? Soy sincero, yo la verdad no me imaginaba. Aunque sufriendo, pero a veces prefería estar en la idolatría. ¿Por qué? Porque te hablan bonito, te endulzan el oído y no te hacen ver tu condición. Y eso es lo que al hombre no le gusta. ¿A cuántos nos ha costado aceptar nuestra condición y decir, pues la neta sí, no puedo? Pero siempre ha podido el orgullo a través de Satanás de decir, no, si él puede, ¿por qué yo no? Pero son fuerzas humanas que tarde o temprano te vas a cansar. Nos vamos a cansar. En su momento, ¿cuántos años? Fueron como 4 años frustrado, queriendo alcanzar un éxito falso. Y decía, ¿por qué los demás sí? Y veía a tal persona y digo, bueno, yo quiero traer el carro que trae. ¿Y qué, hermano? ¿Cuánto le había costado? Pues 10 años de trabajo, hermano. No conoció mucho. Y ni para una bici. Vivía frustrado, engañado por Satanás. Pero llega el Evangelio a mi vida. Por casualidad, no. Dios nos tiene predestinados. No antes, no después. ¿Y por qué permite que vivamos esas cosas? Para que veamos cómo es que obra Satanás. Y ahora, estando en el Evangelio, ¿qué? Tengamos cuidado y de decir, no, ya por eso ya pasé. Satanás, ya no me vas a engañar. Porque he conocido que he nacido para estar con Dios. Que tengo imagen. Que tengo esa autoridad. Muchos dicen, es que yo no puedo decir que no. No hay autoridad. Si no tienes una autoridad espiritual, mucho menos física, jamás la habrá. Entonces, vemos esto, ya lo sabemos, atesorémoslo en nuestro corazón nuevamente, que no sea nuevamente, hay un mensaje más, no. Y vayamos a la palabra, a la cita que hoy corresponde, que es Romanos 10. No queríamos nada con el Evangelio, solo queríamos estar embarrándonos en nuestro pecado. Vayamos, dice Romanos 18 al 15. Más, ¿ya lo tiene? Les adelanto. Dice la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pongamos atención a esto. Es el versículo 12, que son los versículos centrales. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Ahí vemos en el versículo 12, ¿qué dice? Todo aquel que lo invocará. Anteriormente, ¿cómo invocábamos al Señor? De una manera muy religiosa. Señor, si yo te invoco, si yo te busco, porque nos decían, busca de Dios, tengo este problema, busca de Dios. Y ahí estaba uno, ¿no? Orando, llorando y se quebrantaba uno. Pero era de una manera, ¿qué? No era algo que estuviese bien. Parecía que estaba bien, pero buscábamos, ¿qué? La salvación, pero más allá de eso no buscábamos la salvación. ¿Qué buscábamos? La solución a nuestro problema. Queríamos un problema X, yo no sé,
qué situación cada de ustedes esté pasando. Yo en lo personal tenía un problema y decía, ese era mi centro, dale solución a esto, Dios, dale solución a esto. Mi oración a cada rato, sin ver que ese problema me estaba ayudando a que realmente mi vida dependiera de Dios. Romanos 10, del 12 al 15, vemos en el 15, perdón, que dice que hemos sido nosotros predestinados, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Tenemos que llevar el Evangelio. Hermosos son los pies de los que llevan. Imagínate, este Evangelio, este precioso Evangelio, si Dios nos ha dado la oportunidad de compartirlo, pues qué maravilloso. Para eso hemos sido predestinados. Para eso Dios nos pasó por infinidad de cosas. Pero aún estando en medio de los problemas, ¿qué? Se cumple Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Dios me hizo ver eso, dije, wow, Señor, perdóname. Perdóname porque fui alguien sin entendimiento para poder comprender que aún en medio de mis problemas tú estabas ahí. Y yo todavía reclamando, todavía diciendo por qué yo, todavía haciéndome la víctima. Cuando decía, pues si Dios me hubiese contestado, pues tú estás provocando las cosas. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Dicen por ahí. Que veas tu condición. Pero veámoslo nosotros, analicemos nuestra vida. Decía el pastor en la semana, analicemos si aún nuestra vida ha sido engañada por Satanás, haciéndote creer que estás bien. Estás bien, tú no te preocupes. Que se preocupe el hermano, él como que todavía le falla, todavía titubea al hablar en público. Que se preocupe, que practique más. Pero no, nosotros hemos sido predestinados para hacer el deseo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos? A ver, alguien no se duerma. Vienen desastres a tu vida. Exactamente. Cuando no hacemos lo que la palabra dice. Ay, esto es algo que dije, Dios, perdóname, porque no lo vi así. Yo no lo veía así. Ahorita lo que dijo el pastor, cuando te ponen a compartir el bien, ¿para quién es? Para uno, para nosotros. Dicen, esta semana realmente sí trató conmigo y limó asperezas, en la cual me costaban de decir, todavía, espérate. Decía el pastor, predica, sí, comparte, sí. Pero pues es que todavía como que le quiero dar más lugar a mi trabajo, ¿no? Pastor, pues es que ya me estoy yendo mejor, espérese tantito. Decía, no, si tú no levantas esta torre del Evangelio, se van a levantar. Las obras de Satanás. Fácil, hermano. Bueno, se escucha fácil, pero comprenderlo, ahí está el punto. Ahí está el detalle. Se levantan las obras de Satanás en nuestra vida. Quieran o no, vamos a seguir pecando. Mientras no haya esta fuerza espiritual, mientras sigamos escuchando la voz de Satanás, estás bien, no te preocupes. Tienes buen trabajo, tienes familia, no sé, con el respeto de los hermanos internados, tus hijos no son adictos. Y pudiese que todo en tu vida gira perfecto. Pero Satanás no te permite ver ¿qué? Tu condición. Una condición de ¿qué? De pecado. Que el hombre busca una felicidad superficial. Una felicidad momentánea. Que aún teniendo lo que tengas, no eres feliz. Sientes ese vacío, porque es un vacío ¿qué? Espiritual.
Anteriormente, cuando empecé a ver, muchos me conocieron cuando venía y traía una motito, ¿no? Le decía a Dios, por favor, Dios, dame un carrito. Es que luego llueve y me mojo. Pero ahí voy de todos modos. Empapado, pero llego. Y Dios me da un carrito. Híjole, Señor, un solo. Era dando un morado, un bien allá de perros. Bueno, son cargadores los libros. Somos Team Sur. Y pero esa era mi condición. Yo quería ver esas respuestas, ¿qué? Físicas, pero no estaba viendo las respuestas espirituales que estaba recibiendo. Amén. Que Dios estaba, ¿qué? Me estaba recreando nuevamente. Nuevamente me estaba volviendo a este diseño original. Génesis 1:26. Dando esa imagen nuevamente. Juan 1:12, volviéndome su hijo. Dándome ese aliento de vida y dándome esa autoridad para poder decirle al pecado, no, ya te conozco, Satanás, y sé que a través de eso me engañas. Lo que se me hace impresionante, compartíamos hace tiempo con César, ¿no? Y me daba risa, porque le decía, no, man, me pasó una situación, man. Y a mí lo que me impresiona es de que saliendo del culto, mira, se me presentaron así las cosas. Saliendo del culto, y la verdad le daba forma a él y le decía, me siento bien, porque hoy compruebo que Dios está conmigo y Dios me ha dado esa autoridad, porque fuera en otro tiempo, dicen por ahí, me voy de filo. Pero hermanos, veamos qué es. Bueno, yo pude ver en esa situación que Satanás no juega a ser Satanás, y pudiésemos estar aquí sentaditos y con nuestra carita de ángel, ay, ese hermano no rompe ni un plato. Pero allá afuera se suelta Satanás y dice, órale, saca lo que realmente eres. ¿Cuántos le hemos dicho dice el mundo, no? En plata limpia a Dios. Señor, he estado batallando con esto. Y nos atoramos, ¿no? O bueno, yo en su momento me atoré ahí. No reconociendo mi condición, no reconociendo que mi vida estaba centrada en Génesis 3, ¿qué es qué? El yo. Que mi vida estaba centrada en Génesis 6. Materialismo. Yo puedo. Espérate, Señor, déjame hacer una casa bien padre y luego ya vemos. No. Espérate, Señor, deja hacer estas cosas. Deja deleitarme en el mundo. Y es feo, hermano. De verdad que es feo. ¿Cuántas veces en lo personal yo lo hice? Desafié a Dios. Y después decía, venían los desastres y todavía, ¿no? Todavía decía, todavía puedo, déjame levanto. Todavía con ese orgullo. En vez de reconocer mi condición de decir, no puedo. He batallado con esto muchos años, tanto tiempo. Ahora sí entra tú en mi vida. Y cuando hacemos eso, créanme, híjoles, es algo tan hermoso. Ahorita lo vamos a ver también. Y Génesis 11, nuestra vida también está centrada en eso. Y yo quisiera decir que no, es cierto, pero es verdad, la palabra lo dice y la palabra no se equivoca. Nuevamente, lo decía al principio, la palabra se tiene que cumplir. Pero hay de nosotros si se cumple para bien o para mal en nuestras vidas. Es que yo todavía no sé si soy escogido realmente por Dios, hermano. Estamos aquí, ¿qué más prueba queremos? Dios nos ha guardado de infinidad de cosas. ¿Qué más prueba quieres? ¿Qué más prueba queremos? ¿Cuántas veces por ir a un aposento, por venir al culto, nos ha librado de accidentes? De cosas que no imaginábamos.
Valoremos eso, hermanos, y veamos eso. ¿Cuántas veces salir tú a tu aposento? Dices, híjole, bueno, predestino este tiempo, esta hora, una hora, hora y media. Y voy a mi aposento y vas cabizbajo porque dices, la regué, Señor. Pero aceptas tu condición y dices, no puedo, sin ti no puedo, por eso voy al culto. Por eso voy a mi aposento. Sin importar lo que digan, yo necesito de Dios. Aceptas tu condición. Aceptas que Dios tiene que gobernar tu vida. Que ya no tiene que ser Satanás. Entonces, el hombre anda buscando que una verdadera, que supuestamente que felicidad, pero ¿cómo vas a buscar algo que no conoces? ¿Cómo vamos a buscar algo que no conocemos? Para el hombre, ¿qué es la felicidad? Nuevamente voy a lo mismo de hace rato. Me he estado centrando mucho en el materialismo. Perdón. A lo mejor cada uno tiene otra visión, ¿no? A mí, yo en lo personal batallé con el materialismo. Por eso hablo de eso. Yo quisiera hablarte de otra cosa, pero ¿para qué? Me engañaría a mí mismo y estaría dándole cavidad a Satanás. Yo en lo personal batallé mucho con el materialismo. Que esto, que el otro, pero jamás vi mi condición espiritual, que era de un pecador, de alguien que no merecía a Dios. Y si Dios me lo hubiese dado, pues más me hubiera sido más desafiante. Si aún así, hermanos, teniendo luego, digamos, nada, somos desafiantes. Ahora, teniendo algo que perseguimos, obteniendo esa respuesta, pues peor. El dinero no es malo. Bien. Eso tengámoslo en claro. El dinero no es malo. Lo malo es que no le damos el uso correcto. ¿Por qué? Porque no vemos que podemos usarlo para la evangelización. Y no quiero decir, ya hermanos, traigan todo y ya soy. No, tampoco. Porque anteriormente así era. ¿Te va bien? ¿Cuánto ganas, hermano? Pues tanto. Cállate con el diezmo. Cállate con esto. Cállate con el otro. Y decías, bueno, órale. Y si lo dábamos de una manera religiosa, hermanos, yo a veces de verdad me quedaba fascinada por devocionar mi economía, pero yo lo hacía con una manera de ¿qué? De interés, la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios con ese interés? Yo voy a ti, Señor, y yo te voy a servir, pero pues, si tú me das esto, ¿le quieres hacer manita de cuerpo a Dios? Hermano, jamás va a pasar eso. Y si pasa, ¿sabes quién te está dando esa respuesta? Satanás. ¿Para qué? Para que digas, pues si sirve, hermano, estás equivocado. Perdóname, a mí no me funcionó. Pero ahora puedo disfrutar de esa victoria en Cristo Jesús. Esa victoria, ese gozo que no me dará nada. Solo la palabra de Dios. Entonces, nuevamente resumamos todo esto en una palabra. El hombre no puede salir de este estado espiritual. ¿Por qué? Por sí solo. El hombre puede salir de este problema espiritual solo con la ayuda de Jesucristo, que para eso envió a su Hijo, Jesucristo Dios, para poder deshacer esto. Se ve a lo mejor de una manera sencilla, decir Génesis 3, sí, separación, Romanos 3:23, pecado, Juan 8:44, Satanás. Pero es el principio de todos nuestros problemas físicos, mentales, de todo. Y si nosotros como padres, los que ya somos padres y los que aún no, pues atesórenlo, porque la verdad, esto les ayudará a evitarse un sinfín de problemas. Y no decir, ¿escuchaste el consejo? No, pues no. A mí me pasó. Oye, pero ¿por qué no seguiste si ya te dijeron esto y el otro? No, quién sabe. Y después se vino el desastre y pues ahora sí ayúdame. No, hermanas. Atesoremos la palabra. ¿Para qué? Para que también no le afecte a nuestros remanentes. Esto afecta también a nuestros remanentes.
primero nosotros tenemos que buscar esto. Primeramente nosotros tenemos que ser nuevamente recreados por Dios. ¿Por qué? Vemos a los niños. Ellos ven que uno dice groserías y el niño también la repite y ya después uno ya le no digas groserías y que digan, pero papá, tú también las dices. No, al contrario, hermanos, que nuestros hijos digan, voy a leer la Biblia como mi papá. O papá, enséñame a leer. Yo en esa parte he visto respuestas como no tienen ni idea. Una situación, tengo una nena, una niña y pues yo le enseñaba y le sigo enseñando las canciones, Camino de Salvación, y en su momento me dice, oye papi, vamos a leer la Biblia, ¿no? Y me quedé así, caray. Órale, vete de una vez. Dije, una respuesta, ¿por qué? Porque se le ha ido inculcando eso. Pero si tú le inculcas a que se enfoque en el materialismo, en que se enfoque en el éxito falso, ¿qué va a hacer? Va a hacer eso. Y cuando crezca, ¿qué va a pasar? No se van a poder controlar. Desafiantes, igual con los padres. Entonces, Dios nos escogió ¿para qué? Para proclamar el Evangelio. Para llevar el mensaje a los que lo necesitan, como en su tiempo nosotros. Vamos a Romanos 10:13. Me igual ahí donde estaba. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿qué más queremos? Ya somos salvos. ¿Para qué somos salvos? ¿Pero para qué Dios quiere que seamos salvos? ¿Para cambiar qué? Nuestro destino. ¿Alguien puede buscar Juan 5:24, por favor? ¿Para qué quiere que Dios que seamos salvos? Para poder proclamar el Evangelio primeramente. Primeramente, ¿quién tiene que recibir la gracia de Dios con el mensaje? Diga conmigo, yo. Porque si no lo tenemos nosotros, ¿cómo lo vamos a poder transmitir a nuestros hijos? A la siguiente generación que viene. Entonces, vemos que cambia nuestro destino. ¿Alguien tiene el Juan 5:24? Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. De muerte a vida, hermanos. ¿Qué merecíamos? Muerte. ¿Qué más merecíamos? Toda la ira de Dios sobre nuestra vida. ¿Pero qué dice? Hemos pasado de muerte a vida, aún sin merecerla. De veras que esto la verdad me quebrantó en el tiempo que estuve estudiando. Dios me hizo ver mi condición, por eso le decía, sí, verdaderamente cuando uno se mete a la palabra, Dios quita todo lo que estorba. A mí me hizo ver mi condición y decir, Señor, a pesar de todo, a pesar de renegar, me has dado vida. A pesar de eso, diste a tu Hijo Jesucristo por mí, cuando yo ni lo merecía. Es más, no quería saber nada del Evangelio. Hace como 15 días veía a una persona, estaba en un tianguis allá por Islahuaca, y estaba una persona con su Biblia, una Biblia grandota. Y hable, ahí grite en medio del tianguis y nadie le hacía caso. Y yo estaba, y me paré un rato a observarlo, ¿no? Y decía una parte de la Biblia, después iba a otra, y digo, híjoles, esta me confundió. Pero veía y dijo, híjoles, gracias Dios. Volteaba y decía gracias. Llegaba al carro y me ponía a orar y decía, Señor, gracias.
Porque predestinaste mi vida para hacer tu deseo, para compartir. Y aún yo no queriendo, y esta persona que tiene pasión está cegado. Habla en su religiosismo, habla en su entendimiento, pero a mí me ha revelado que el misterio del Evangelio. Amén. Gracias. Es de valorar, hermanos, la verdad. Nuevamente les digo, no es casualidad que estemos aquí. Si no hemos querido hacer el caso a Dios, entonces no nos quejamos de los desastres, de las obras de Satanás que se levantan en nuestra vida. Una vez me dijo el pastor, y cuando yo recién llegué, les digo que venía yo queriendo solucionar mi problema. Y me desahogo con el pastor y me dice el pastor, pues échale ganas. ¿Qué te puedo decir? Y yo me fui decepcionado porque esperaba una respuesta más, una motivación. No la recibí. Pero cuando se llegó el tiempo, pasó como un año y dejé de frecuentar al pastor. Pasó como un año cuando ya dije, ya de plano no. Y llego un día aquí y el pastor me comparte. Wow, eso es lo que necesito. Llegó el momento, el tiempo de Dios a mi vida, el tiempo marcado por Dios para yo poder reconocer que Jesucristo es mi Salvador. Amén. Hermanos, yo lo creo, si ustedes no lo creen. Amén, hermanos, estemos gozosos. Caray. De veras que yo cuando digo eso, Señor, gracias. Y me dijo el pastor, yo esperaba otra respuesta de él porque venía uno acostumbrado a que tienes un problema, pues háblale al pastor, ¿no? Que ore por ti, háblale a los líderes. Y el pastor me dice, no, pues si usted tiene un problema y vuelve a caer esto y el otro, y si me marca, pues no me pida que ore por usted. Y yo así como, ¿cómo, pastor? No invente, para eso está, ¿no? ¿Qué se le dije? La verdad, traía unos moldes así bien feos. Y me dijo algo que hasta hoy en día lo recuerdo mucho. Y me dice, no, porque te voy a preguntar, ¿has orado? ¿Has leído la palabra? ¿Te has concentrado? Y si dices que no, ¿sabes qué te voy a decir? No te quejes. En su momento dije, ahora lo entiendo y digo, sí es cierto. Si le doy cavidad a Satanás, Satanás así quita la palabra. Así viene el desánimo, como lo dicen Proverbios. Eres necio, pues así vendrá tu destrucción. No quieres escuchar la palabra, así vendrá la destrucción. Es fuerte, hermanos, la verdad esto es fuerte. Pero si lo entendemos y decimos, va, dale, Señor. Yo dije, Señor, ¿qué puedo decir? Vamos. ¿Qué tengo que perder? Nada. ¿Qué tengo que ganar? Mucho. Entonces digo, Señor, llegó ese qué? Ese consuelo a mi vida. Primeramente yo tengo que tener ese consuelo de parte de Dios a mi vida. Vemos la vida de José. Tuvo una infinidad de problemas, dificultades grandísimas que comparadas a lo mejor con lo que nosotros hemos pasado es nada. Menospreciado por sus hermanos, vendido, calumniado, encarcelado. Imagínense estar en esa situación. No sé qué fuera de nosotros. No les digo yo, comparado a lo que pasó José a nuestra vida, no es nada. Pero él tuvo por medio de la oración que ese consuelo a su vida. ¿Qué tenemos que tener nosotros en nuestra vida? Ese consuelo. Invocando el nombre del Señor Jesucristo. Porque no va a faltar lo que diga, pues sí, dices del Señor, pero ¿de quién Señor? ¿Del Señor qué? Jesucristo. A eso tenemos que invocar el nombre. Reconocer que nuestra vida depende de Él. Que si estamos vivos es por Él y para Él. Mi hermano, no repitan lo mismo que yo dije, ¿verdad? Cada quien tiene sus palabras. Yo dije, Señor, va, adelante, ya no tengo nada que perder.
llegó un momento de, digámoslo así, de resignación, pero vi mi condición. Veo que si me alejo de la palabra de Dios, Satanás nuevamente toma mi vida. Pero yo quiero ser esa persona que devocione su vida para el Evangelio. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe que he predestinado o quiero predestinar mi vida para eso. Anteriormente yo decía, Señor, me frustraba igual. Decía, Señor, mándame a la idónea, ¿no? Pero decía, pero pues está aquí, chavo. Aprovecha ahorita, dale con todo al Evangelio. Sal a compartir, sal al campo con el pastor. No es que sea malo, ¿verdad? Pero pues, ya cuando te cases ya no vas a poder. Al 100 ya no. Y digo, híjole, Señor, sí es cierto. Vamos a darle al Evangelio. Dame ese consuelo a mi vida. Dame ese gozo. Que a pesar de las dificultades, pueda yo mirar al consumado. Ahora lo entendí más. Les digo, en esta semana yo decía, el viernes venía del trabajo y de repente me empecé a sentir mal. Hasta César se quedó así como, ¿ahora tú qué? Pues es que no sé, pues estaba bien, me empecé a sentir mal. Concentración en la palabra me dice, mira, lo he estado haciendo, ¿no? No, pero verdaderamente una concentración. Tómalo como algo físico y algo espiritual. Como antes no. Sí, y me quedó claro en esa parte que se estaba levantando esa obra de Satanás. ¿Con qué pudo ser confrontado? Y no es misticismo. Entendí más el misticismo de Dios, no un misticismo incorrecto. ¿Por qué el misticismo de Dios? Porque llego y me sentía mal, no podía ver, me dio como una especie de migraña, así, bien fea. Y así como pude ver el teléfono, pues me metí a la palabra, a un mensaje, el mensaje del púlpito que me envió el pastor. Y dice, Señor, tengo que concentrar. Pasó el tiempo, 1 hora, 2 horas, dale otra vuelta. Y reaccioné de ya no me duele. Ya estoy bien. Hasta me levanté y hasta me estiré así. Gracias. Fue algo maravilloso, hermanos. Por eso les digo, es el misticismo de Dios. Es cuando llegó ese consuelo a mi vida. Primeramente, nuevamente se los repito, para que entre en nuestro corazón. Tenemos que tener ese consuelo en nuestras vidas para poderlo transmitir a los demás. Amén. Yo quisiera decirte, tienes que tener primero esto, tienes que tener los medios, ¿no? Tienes que tener primero el Evangelio y poderlo transmitir a los que nos rodean. Hermano, es que yo no salgo al campo, o es que yo no tengo tiempo por el trabajo, no. Pero yo creo que cada uno de nosotros vemos, o vamos a poder ver, yo lo he empezado a ver, hermanos. Ahora, con la familia, los ves de un semblante caído, cabizbajo. Y dices, hijo, ese es el momento donde tenemos que compartir el Evangelio. Orarlo primeramente. Señor, permíteme hablar. Si es su tiempo, las cosas se darán. No digo que no salgamos al campo, sí, es bueno. Pero primeramente con nosotros, en mi vida, con los de la casa. Que no te sientas culpable de decir, yo en su momento, cuando una vez compartí, hace mucho tiempo. Y dije, híjole, si estuviera aquí mi hermana, ni me creía. Pero no, hoy digo con una seguridad que si mi familia estuviera aquí, dirían, sí es cierto. Ahora sí, me he convertido en ¿qué? En testigo. En que digan, sí es cierto, lo que este compa dice, es cierto. La verdad. Y que no ha sido engañado por Satanás. ¿Qué es el consuelo, hermanos? A ver, para que lo entendamos mejor. ¿Qué es el consuelo? ¿Qué es un consuelo? ¿Qué tiene con consuelo? ¿Quién dijo yo? Un chocolate aquí. ¿Qué es un consuelo? ¿Qué es un consuelo? Es un descanso, un alivio. Cuando tú ya no puedes más y tienes tus problemas espirituales hasta acá.
Y dices, ya no puedo. He intentado mucho. El llegar a ese consuelo tiene que ir de la mano de aceptar nuestra condición y decir, no puedo. Decir, no puedo, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, una oración sincera, hermano. Ya no digamos una oración bien cuadrada, que digamos. Lo podemos decir, ¿por qué? Porque ya no lo sabemos. Quizá tenemos, dicen por ahí, la labia de decir. Pero no, Dios busca una oración sincera, de lo más profundo del corazón, aún la más sencilla, pero que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, ¿qué llegará a nuestra vida? El consuelo, el alivio, ese descanso de decir, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de los problemas aquí me tiene. Entonces, ya hemos recibido el consuelo, ¿no? No, bueno, yo sí, amén. Gloria a Dios. Yo sí he recibido el consuelo. Por eso estoy aquí. Si no, híjoles, pastor, no puedo. No, porque he recibido eso. Ahora lo tengo que hacer. Ahora lo tengo que dar. ¿Dar de qué? Dar de gracia a lo que he recibido de qué. Gracias. Porque incluso a lo mejor no dice, a mí no me ha costado. Pero algo que sí me queda claro es que también soy el fruto, o somos el fruto de qué? De las oraciones de los demás, de los santos. Somos el fruto del tiempo que pasa el pastor orando por nosotros. Valoremos eso, hermano. ¿Quién ora por nosotros? Hay veces que hasta nosotros oramos por nosotros mismos. Valoremos ese tiempo que se toma el pastor, el hermano. ¿Cuántos oramos por el mensaje de púlpito? ¿Cuántos oramos porque, bueno, ya mínimo que por nuestra vida, que diga, Señor, abre mis ojos? Pues hemos recibido el consuelo, entonces ahora ¿qué nos queda? Compartirlo. Amén. Dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? ¿A quién tenemos que compartirles eso? Los que no te han recibido consuelo. Los que no han recibido consuelo. Al mundo. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 12 y 13. Amén, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. A esas personas hay que transmitirles ahora el consuelo de Dios. Nosotros que ya lo hemos recibido, no nos lo quedemos, compartámoslo. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Primeramente, ¿qué? Primeramente yo. Después a los demás. Transmitir eso. Entonces, así que se levantará mi vida. Se restaurará mi vida espiritual. Sí, habrá aflicciones, problemas, seguirán habiendo, hermanos. Yo quisiera decirles que no, pero pues si los problemas no ocurrirían, no miráramos a Cristo. Yo esta semana experimentaba eso. Y lo dije anteriormente. ¿Por qué lo decía? Porque lo había escuchado, pero no lo había experimentado. ¿Qué decía? Que los problemas son ¿qué? Plataformas. Son plataformas. Y en su momento yo lo dije, pero en la semana pasada pues, ahora sí entiendo que son plataformas para no desenfocarme y no voltear a ver al mundo. Que aunque se ve que tienen todo, no tienen nada. No tienen esto espiritual tan hermoso que tú nos has dado. No tienen esa felicidad correcta. No tienen ese consuelo.
Gracias Dios, porque a mí me lo has dado, a ti te ha placido. ¿Por qué? No sé, a ti te agradó. Y así nosotros, hermano. ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no el vecino? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué no el que tiene las posibilidades económicas? Así a Dios le plació. No es del que quiere ni del que puede, sino del que ¿qué? Dios tiene misericordia. Veamos eso, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Sin merecer nada. Dios nos dio todo. Entonces restauremos eso, que es nuestra vida acá. Espiritual, y tomar en cuenta. Ya vamos a terminar. No se duerman. No se están durmiendo. No. Me van a invitar un vaso de coca. Vamos a la conclusión, hermanos. Entonces, hagamos un resumen rápido, ¿va? El hombre se encuentra en el lugar para el cual fue creado. Satanás ve que el hombre tenía el respaldo de Dios y dice, ¿cuál es la forma? Separándolo. Y logra su cometido y dice, quedó separado, ahora eres mío. Tu vida depende de mí, tus deseos de mí. Todo lo que quieras, yo te inyecto esos pensamientos. Que no tengas compasión de nadie. Que hagas lo que hagas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos no han redactado en la palabra, no? ¿Cuántos matan ya sin sin esa conciencia? Les vale. ¿Por qué? Porque Satanás ha gobernado su vida. Y el hombre quiso llegar a Dios por medio de sus obras, queriendo encontrar la salvación o la felicidad, cosas materiales, éxito falso, esto, el otro. No es malo, pero no es la solución. Pero Dios llega a darnos nuestro consuelo y de decir, adelante. Hechos 9:15, lo que dijo Juan Pablo, este es instrumento escogido, es este. A mí me pasa y digo, cuando realmente digo, yo no merecía esto. Bueno, yo no maté cristiano, ¿no? Pero hacía otras cosas. Pero Dios vio mi vida, se agradó de mí y me dio ese consuelo. Pues ahora que tengo que hacer, transmitir ese consuelo, y mi vida será cambiada, mi destino cambiará. He pasado de muerte a vida, y con él y con eso también mi generación. Ahorita a lo mejor vemos este tiempo, esta época, pero veamos a futuro. Veamos esa oración que trasciende el tiempo y el espacio. Que si instruimos a nuestros hijos, ellos salvarán a esa siguiente generación, serán el medio para salvar a la siguiente generación. Ahora entendemos por qué Dios nos ha dado hijos, no nada más porque sí, sino es para que el Evangelio sea proclamado más adelante y lleguen a lugares a donde nosotros quizás no podemos llegar. Por medio del estudio. Por eso les digo, no es malo el querer alcanzar algo, pero siempre y cuando en qué vas enfocado. Si vas enfocado en compartir el Evangelio, va. Pide la llenura del Espíritu Santo y la guía, y verás que se levantarán discípulos en donde te pares. Pero si vas buscando otros beneficios, no va a pasar, te vas a frustrar. Entonces, llevando a la conclusión, son 3 puntos que es muy, muy importante. Es el fin, de nuestra vida física. El fin de nuestra vida física. Tarde o temprano, esto acabará, hermanos. Solo Dios sabe cuándo. Y no es por meterles miedo, pero todo lo que poseemos no nos salvará. Híjoles, a mí esto sí me dio con todo. Todo lo que poseemos no nos salvará, hermano. Mi vida tiene que estar centrada en Cristo hasta que llegue ese momento. Amén. Pasemos lo que pasemos, tarde o temprano, nadie es eterno.
Pero vuelvo a repetir, nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo en este tiempo. Mientras que estemos aquí tenemos que disfrutar. Mientras que estemos aquí tenemos que transmitir ese gozo. Tenemos que transmitir este evangelio. Si no, ¿quién? Ahí la palabra lo dice en versículo 14 y 15. ¿Quién les predicará a ellos? Vamos al 15. Dice la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian que Dios dio a su Hijo Jesucristo para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. Hermosos son los pies, privilegiados deberíamos de estar de que Dios nos ha escogido. ¡Qué gran bendición! Entonces tomamos en cuenta eso. Y llegará, al llegar el fin de qué, de nuestra vida, ¿qué? También llegará el fin de qué, de nuestro sufrimiento físico. Solo Dios sabe cómo nos iremos. Solo Dios tiene el tiempo, la hora, las condiciones. Pero eso sí, físicamente dejaremos de sufrir. Y estaremos con Él. Dándole gloria a Él. El segundo punto es el fin de la época. Igual nuevamente les decía con los remanentes. Esta época va a pasar, nuestra época va a pasar. Pero si le transmitimos el mensaje a la siguiente generación, salvarán su época. ¿Hasta qué? Hasta que igual termine su época. Pero serán respuestas de qué? Serán las respuestas venideras. Yo no me imagino cuántas personas tuvieron que estar orando para que llegara este tiempo. Desde la palabra cuando dicen el aposento alto, ¿no? Que ellos oraban. ¿Oraban por qué? Porque el mensaje fuera anunciado. Y en esas oraciones estábamos nosotros. Y Dios dice, y Dios agrega a quién? Cada día a los que han de ser salvos. Cada día. Él lo agrega. No te preocupes por eso. Solo Dios sabe cuándo te permitirá abrir la boca y decir, esta persona agarró el mensaje y vámonos, el que sigue. No es el que yo quiera, es que este me cae bien. No. Es el que Dios quiera, hermanos. Pero valoremos eso, que Dios nos ha dado vida para poder transmitir el mensaje. Y lo último, que llegará el fin de la tierra. Todo esto nuevamente acabará. Cristo viene, Cristo vuelve. Hagamos el evangelismo sin importar nada. Le decía yo, a lo mejor para mí se me hizo fácil, ¿no? El decirle a Dios, yo que tengo que perder, no tengo nada que perder, tengo que ganar, tengo mucho que ganar, ya que más puedo, no sé, acepté mi condición. No puedo, mi vida depende de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Juan 19:30, consumado es. No hay otra. Ya no hagamos esas imaginaciones que no nos llevan a nada bueno, que solo te desenfocan. ¿Y si hiciera esto? ¿Y si hiciera el otro? ¿Será así? ¿Será no? No, enfoquémonos en el Evangelio por poder levantar esos discípulos antes de que lleguen estos tiempos. O mínimo el primero antes de que llegue el fin de nuestra vida. ¿Por qué? Porque compareceremos y dirán, Señor, a ti Miguel te di la oportunidad de compartir y no compartiste. Híjole, no, dame otra chance. No, ya. ¿Qué cuentas entregaremos a Dios? En especial de las almas, del tiempo que se nos ha dado el Evangelio, valoremos ese tiempo.
Pues bueno, hermanos, espero que haya sido claro. Del cielo, en esta hora te damos gracias nuevamente por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que nos has traído, Señor, y por habernos traído ese consuelo a nuestras vidas. Permite que podamos disfrutar del Evangelio a cada momento de nuestras vidas, Señor, sin importar las circunstancias, Señor. Y que aún en medio de problemas podamos darte la gloria a ti, Señor. Ahora entendemos que nuestra vida depende de ti, Señor. Sin importar nada físico que tengamos, Señor. Lo que importa en este tiempo es lo espiritual, Señor. Eso es lo que más importa, Señor. Que tengamos nuestra vida llena de tu Evangelio, Padre. Te damos gracias, Señor, y permite que en este tiempo podamos disfrutar de tu Evangelio, Señor. Y que podamos compartirlo en cada momento que se nos presente o la oportunidad, Señor, de poder compartir este Evangelio. Te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén.